Bienvenidos a Di Loreto Horror. El universo es vasto y misterioso, y se ha teorizado que hay dimensiones alternas que existen junto a la nuestra. Pero, ¿qué sucede cuando esas dimensiones chocan con la nuestra? En esta recopilación de creepypastas, exploramos historias perturbadoras de personas que han cruzado la línea entre las dimensiones y han encontrado horrores más allá de nuestra comprensión. Prepárate para adentrarte en un mundo de horror y descubrir lo que realmente sucede cuando las dimensiones chocan. El cuarto de las realidades. Existe un cuarto ubicado en medio de todas las líneas temporales y realidades alternas. Es conocido como el cuarto de las realidades, o el cuarto de las esferas. Este cuarto almacena los recuerdos más importantes de tu vida y las compara con distintas realidades. Para entrar debes encontrar una esfera de cristal. Ya sabes, de esas que contienen paisajes famosos, o una foto familiar. Cualquier esfera de cristal viene bien. Ahora debes de salir de tu casa y dirigirte a esos lugares que son importantes en tu vida o donde has vivido tus mejores experiencias. Ya sea la escuela donde conociste a tus mejores amigos, el café donde comes con el amor de tu vida, o simplemente la tienda de arcades donde compraste tu videojuego favorito. Debes estar ahí lo suficiente, no mucho tiempo, pero tampoco unos minutos. 10 minutos es lo ideal. Ahora una advertencia. Si te quedas mucho tiempo en un lugar y notas que la gente te empieza a ver de forma rara y exagerada, sal de ahí. Aún no sé exactamente por qué buscan lo mismo que tú, o qué son, pero definitivamente no son humanos. Una vez que sientas que has pasado por todos los lugares importantes, regresa a tu casa. Antes de entrar, dedica unos segundos a ver la esfera. Si lo has hecho bien, te darás cuenta que el paisaje dentro de la esfera ha desaparecido y ha sido reemplazado por una serie de imágenes de los lugares que visitaste, además que encima de tu casa habrá una nube negra. Entra a la casa. Notarás que todas las luces están apagadas y que estará rodeada de una aura extraña, como si esa no fuera tu casa. Si realmente quieres ir al cuarto de las realidades, ve a tu habitación. Si no, aún puedes salir. Una vez en tu cuarto, toma la bola de cristal y sacúdela con los ojos cerrados. Cuando los vuelvas a abrir, estarás en una versión negativa de tu habitación, y afuera habrá un pasillo que termina en un cuarto con una luz azul. Ahora habrás llegado al cuarto de las realidades. Cientos y cientos de esferas de cristal con distintos escenarios de los lugares que visitaste. Podrás entrar y salir de ese cuarto cuando quieras, solo regresa a tu cuarto y sacude tu esfera de cristal. Ahora, tengo dos advertencias para ti. La primera es que no pierdas tu esfera de cristal, con la que llegaste aquí. No debes de dejarla ni soltarla en todo el tiempo que estés ahí. Si lo haces, la perderás entre todos los centenares de esferas que hay ahí, y tendrás que encontrarla. La segunda advertencia es que no deberías permanecer mucho tiempo ahí, o viajar tan seguido. Sí, sé que dije que podrías hacerlo cuantas veces quieras mientras tengas tu esfera, pero también es cierto que entre más tiempo pases, más llamarás la atención de aquellas criaturas que se quedaron atrapadas en esa dimensión, traumados por los recuerdos que visualizaron, y que harían todo lo posible, incluso matar, por conseguir tu esfera. Corta la cuerda. Cada vez se habla más sobre realidades alternas. Pero, desde hace miles de años se especula que el plano en el que vivimos no es el único que existe. Quienes promueven estas historias describen a los otros planos como mundos repletos de misterios y maravillas. Lo cierto es que sí existe un segundo plano, pero no es ese reino encantador que la mayoría imagina. Tampoco es un lugar poblado de horrores. De hecho, es una simulación perfecta del mundo en que vivimos. Todo aquello que existe en esta instancia de realidad también existe en el segundo plano. Encontrarás interesante saber que también existe una copia exacta de ti. Y me parece injusto referirlos como copias, pues realmente son clones extradimensionales vinculados a nosotros. Cualquier acción y decisión que tomes ellos la replican, y viceversa. Esto quiere decir que, en el segundo plano, tu clon lee el mismo texto en este preciso instante.
La única diferencia entre ese segundo plano y el nuestro es la presencia de Dios. Aunque algunos prefieren llamarlo de otra forma. Siempre está al tanto de lo que sucede con las instancias de nuestra realidad gracias a los reflejos del segundo plano. Ese Dios carece de un clon, por lo que solo vive en el segundo plano. Y por razones desconocidas, nuestras copias son incapaces de verlo. Pero él sí, y sabe lo que hacen todo el tiempo. En consecuencia, también sabe lo que tú estás haciendo. Existe una sola forma de escapar de la omnisciencia de este ser, aunque las consecuencias pueden ser terribles. Basta con ponerte frente a un espejo en el medio de la noche. ¿Ves tu reflejo? Es tu clon interdimensional. Mira sus ojos con toda la fuerza de tu ser y, recuerda, lo que estás viendo no eres tú. Es una simulación perfecta de tu ser. Cuando percibas que tu subconsciente lo ha asimilado, apaga las luces. Espera un poco, aproximadamente 60 segundos. A continuación, date la vuelta. Tu reflejo habrá desaparecido. Acabas de interrumpir el vínculo entre tú y la copia. Todavía existe, pero ya no podrás verla. Ahora, eres completamente libre para hacer lo que te plazca. Sin la copia reflejando tus movimientos, Dios es incapaz de observar lo que haces. Podrías perpetrar toda clase de atrocidades sin miedo alguno a las represalias. Pero, no te recomiendo que lo hagas. Y es que cuando interrumpes el vínculo, la misma decadencia que forjó esa relación consumirá lentamente el sobrante de uno de los lados de la cuerda. De la forma más trágica, el alma de uno de los dos será lentamente devorada. No solo apestarás a mortandad, cada uno de tus movimientos se irá debilitando hasta hacerse insignificante. A medida que esta enfermedad te arrastre al final, te convertirás en una sombra de aquello que fuiste. Un alma en pena condenada a vagar eternamente en las sobras de su existencia. Una entidad completamente destruida y perdida. Pero, si este trágico destino afecta a tu copia, serás una especie de Dios entre los hombres. Confía en mí. El Holder del Cataclismo. Ve a la casa de tu amigo más cercano. Asegúrate que no tenga hermanos. Ve a su baño, deja tus manos sobre el espejo, en caso de que no tenga uno, pégate al muro opuesto al inodoro. Pregunta por ver a el Holder del Cataclismo, aquel que te llevará por las sombras. Serás tirado fuera del baño, hacia una realidad alterna, donde todo estará oscuro, pero podrás ver perfectamente. Todo estará revertido, es decir, donde debería estar tu sombra, habrá proyectada una versión a color de ti. Tú ahora eres tu sombra. Sal del baño. Estarás en la misma casa, con todo de la misma manera como estaba originalmente, antes de comenzar. La sombra de tu amigo o, más bien, la representación del Holder estará allí. Él o ella, según sea el caso, te dará una piedra, y te indicará que al cabo de 4 días, deberás abrirla. Si fallas en hacer esto, estarás atrapado en este reino para siempre, donde todo en tu vida será perfecto, pero esto será tu mayor tortura. En esta realidad, no solo tú y tu sombra están revertidos, sino toda clase de sensaciones y emociones. Todo placer se sentirá como dolor, la felicidad será tristeza, los sueños serán pesadillas. Las sombras te atacarán con felicidad por 3 meses consecutivos, y serás llevado de regreso a la casa para intentar abrir la piedra en 3 días. Si aún no eres capaz de hallar una manera, el ciclo se repetirá, pero solo tendrás 2 meses de espera tortuosa y 2 días para abrirla, hasta que quedes atrapado allí por toda la eternidad. La razón usual por la que nuevas almas se unen a las sombras es que asumen que deben abrir la piedra con sus manos. Esto, sin embargo, no es verdad. Si bien cualquier cosa que toques pasará a través de tus manos, puedes traer alguno de los objetos que poseas a las sombras. Cualquier contacto con el objeto y la piedra la destruirá, y entonces, recibirás la llave que yace adentro. En este momento, una vez hayas abierto la piedra, el objeto que hayas usado, si usaste uno, regresará al lugar donde lo guardas, y deberás mostrarle la llave al Holder mientras le preguntas, ¿es su reunión algo natural? El origen de los objetos será contado o repetido, si ya lo conoces de algún otro Holder, pero además, tendrás la respuesta a tu pregunta. Entonces él tomará una piedra similar con forma de cerradura, y te dirá que puedes usar la llave o irte. Si te vas, estarás libre de todo peligro, pero no podrás obtener el objeto. Si decides continuar a toda costa, inserta la llave en la cerradura y gírala. En el momento que lo hagas, un gran terremoto estará llevándose a cabo en el reino donde estás. Será un desastre increíble, más poderoso que cualquiera que haya acontecido en la joven tierra desde su concepción.
El caos y la destrucción se precipitarán sobre todos los seres residiendo allí, y pronto, te verás envuelto en ríos y océanos de lava proviniendo de las grietas en el suelo. Debes sobrevivir a esto un día entero. Ve a donde quieras, después de todo, no habrán muchos lugares a donde ir, todo estará derrumbado y destruido. La tierra a tus pies parecerá despedazarse y colapsar, el reino entero se verá como si se destruyera a sí mismo. Tornados, inundaciones y volcanes llenarán el paisaje. Vientos convergerán, bramando por llevarse todo a su paso. Muere aquí, y ningún ser, terrenal o infernal, podrá siquiera lamentarse por ti. Si logras arreglártelas para sobrevivir a esto una vez salga el sol, todo se detendrá, y caerás inconsciente. Despertarás en el baño de la casa de tu amigo, y él estará golpeando la puerta, preguntando si estás bien. Sal tranquilamente de allí y ve a tu hogar. Busca en tu bolsillo, encontrarás una pulsera de oro, con incrustaciones de minerales que no existen en este mundo. Mientras la lleves puesta, estarás a salvo ante cualquier desastre natural, aunque no te brindará ninguna protección contra el poder de los demás objetos reunidos. La pulsera es el objeto 305 de 538. Él sabrá cuándo mostrarse. Limbo. ¿Alguna vez te has preguntado sobre qué es exactamente el limbo? ¿Es real? ¿Se puede ir allí? Según los cristianos y católicos, el limbo es el lugar donde van las almas que no se han sido bautizadas en toda su vida, cayendo en un mundo totalmente desolado, o acompañado, donde estarán en un tiempo encerradas hasta que se tome la decisión de ir al cielo o al infierno. Esta es la información básica que nos dan de relleno, pero si buscamos más a fondo en internet, encontramos que el limbo es mucho más que eso. Según otros significados, el limbo es un lugar donde las almas están condenadas a vivir eternamente una vida ficticia que se repite de manera cíclica, una especie de bucle sin fin sin siquiera saberlo. Un ejemplo de ello son las teorías que se dan a las series animadas como la de Ed y Eddie. Pero, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Qué tiene de relevante saber que es otra dimensión alejada de nosotros donde solo van cierto grupo de personas? Que justamente eso no estaría tan alejado de nosotros como pensamos. Tomemos algunos ejemplos. Las apariciones fantasmales han existido desde prácticamente la existencia de la raza humana, cuando aún todos éramos nómadas repartidos en grupos por las selvas. Siempre se ha contado el mismo patrón en experiencias paranormales. Algún fantasma de algún ser desconocido o aterrador se aparece frente a nosotros, y también a las personas que pasarán por el mismo camino que tú pasaste. Tal fantasma hace tal acción que provoca alguna reacción desagradable en nosotros y salimos corriendo, y así sucesivamente. Pero el patrón aquí es que el comportamiento del fantasma en sus apariciones siempre se repite de la misma manera, como una especie de bucle infinito del que nunca logra escapar por estar condenado a revivirlo por siempre. ¿A qué se nos hace familiar esto? Exacto, a que tal ente vive en un limbo que está justo alrededor nuestro, a nuestro alcance con tan solo visitar el lugar de la aparición. Tómese como ejemplos los cementerios, o en casos más usuales, las carreteras a muy altas horas en la noche. Esto quiere decir que la realidad en que vivimos todos, el universo en sí es un limbo para todos, ¿no estás convencido? Te daré más ejemplos. Las personas que aseguran que vivieron una vida pasada, guiándose en recuerdos o sueños donde se ven a ellos mismos, pero en el cuerpo de otra persona, viviendo una vida que no es suya e incluso, ver su propia muerte, la cual la relacionan con las marcas de nacimiento que tienen en su piel. ¿Acaso es esto un tipo de reestructuración de memoria? ¿Es esta la misma persona que vivió en épocas anteriores, viviendo la misma vida y volviendo a nacer, condenado a vivir eternamente? ¿Como en un bucle, un limbo? Si esto no te convence, centrémonos en algo más realista. Los videojuegos. Los videojuegos son programas creados por programas base que se ejecutan en una máquina como todos sabemos. La diferencia es que los videojuegos son mundos o universos externos a nuestra realidad, creados por el desarrollador del mismo, su Dios, por lo que estos universos solo existen cuando alguien ejecuta el software, y deja de existir cuando se cierra el programa, similar a un bucle cíclico donde solo existes por un corto periodo de tiempo, dejas de existir cuando cierran el software y vuelves a existir cuando ejecutan el mismo. Similar al destino de nuestro universo. ¿Quién sabe si nuestro universo es el resultado de un bucle cíclico e innumerable de creación-destrucción, donde hemos sido prendidos y apagados, condenados a vivir la misma vida que estás viviendo ahora, leyendo de nuevo esta curiosa teoría, pensando y preguntándote de nuevo qué somos nosotros?
La creación de alguien externo a nuestra realidad, ser una simulación, algo más allá de lo comprensible para nosotros. ¿O vivimos en un bucle cíclico causal, condenados a vivir la misma vida que ya hemos vivido incontables veces en universos anteriores? Toda la existencia, incluido tú, estamos condenados a vivir eternamente la misma experiencia, la misma desgracia, las mismas cosas buenas y malas sin ser libre de hacer lo que quieras. ¿Quién sabe si todas las acciones que realizas ahora, incluido leer esta teoría, ya estaba planeado o pensado por un ser superior que controla absolutamente todas tus acciones, tus hábitos, incluidos tus pensamientos, y no hay nada que puedas hacer para evitar ser libre por ti mismo, o incluso cuando ya no eres útil para ese ente y decide acabar con tu vida o cerrar el software donde todos nosotros existimos? Con todo esto presente, ¿aún no crees que vivimos en una realidad condenada a repetirse por toda la eternidad, un limbo llamado existencia? La dimensión ilimitada. Los inventos de Herman nunca dejaron de desconcertar a quienes los veían en acción. Tal vez fui el único que alguna vez escuchó sus elogios salvajes sobre la logística de ellos. Creó máquinas extrañas sin un propósito concebible, aunque se esforzó por explicar la miríada de usos que conocía. Parecía que tenía un conocimiento superior que se negaba a ser descrito por nuestros débiles lenguajes terrenales, de ahí la dificultad y la frustración que mostraba al intentar describir cualquiera de sus creaciones. Todos estaban alimentados por un material de su propia síntesis, que se olvidó de nombrar y del que juró nunca compartir la receta. Fui uno de los pocos a quienes les mostró este material, y solo me queda para describirlo. Se manifestó como una placa cuadrada transparente, apilada sobre sí misma aparentemente infinitamente, no muy diferente a los cristales de bismuto. Este material, cuando se colocaba en un motor de su diseño, era capaz de producir cantidades desproporcionadas de energía, sin ningún medio instigador. Explicó en los términos más vagos posibles que el material existía en más de 3 dimensiones, el resto de las cuales obviamente eran invisibles a nuestros ojos, y ahí es donde canalizaba su energía ilimitada. Esto me impresionó, y cada vez que le preguntaba por qué no compartía este aspecto con el público, su respuesta era siempre la misma: nadie puede entender su síntesis excepto yo. Se desperdiciaría o comenzaría el Armagedón. Cada vez que decía esto o una variante de él me helaba hasta la médula, mientras luchaba por lidiar con la aparente complejidad de su material inventado. Me di cuenta de que debía tener razón, después de haber visto la respuesta del público a sus invenciones más dóciles y explicables. El mundo entendería esto menos que nadie. Pasó un lapso de tiempo hasta que Hernán me llamó para que viera su última creación, una diferente a todas las demás, que superó todo lo creado hasta ahora por el hombre. En sus palabras, fue un regalo de Dios lo que Hernán hizo con sus propias manos. Esa descripción me llenó de temor, ya que temía a qué tipo de creación se referiría Hernán como de naturaleza piadosa. Arreglé un viaje para visitarlo y fui a su casa apartada. Lo primero que noté fueron los palpables indicios de locura que ahora traicionaba la sonrisa de Hernán. Escuché su espeluznante divagación en su sala de estar en penumbra, la única fuente de luz, la última de las 4 bombillas parpadeantes en un ventilador de techo inmóvil. Qué irónico, que un genio mecánico como Hernán dejara que su casa se deteriorara tanto. Luego, su monólogo se desvió brevemente de la máquina y pareció responder a la observación en mi mente. Debes entender que no soy más un vagabundo de lo que pude haber sido antes, Siseo, es solo que tengo cosas más importantes de las que preocuparme que las que existen en este reino material. No necesito trabajar para la perfección, cuando ya existe en esferas por encima de la nuestra. Con esto, se levantó de su silla y me hizo señas para que lo siguiera. Me condujo a través de la oscuridad de su casa sin dudarlo. Entonces me di cuenta de cuánto tiempo había permanecido en la oscuridad, y de inmediato me alarmé y me inquieté. El temor llegó a un punto muerto cuando Hernán abrió la puerta de su sótano y luego, extrañamente, todos los sentimientos se silenciaron. Todo el descenso de las escaleras y el sótano comparativamente bien iluminado se sintió amortiguado, como si una energía mayor estuviera ahogando mi mente. Entonces, vi la máquina divina que había hecho Hernán. Una puerta. Era una puerta metálica perfectamente cuadrada, de 5 pies de cada lado, suspendida un pie en el aire. A cada lado, también suspendidos, había 2 cristales masivos del material misterioso de Hernán, girando en direcciones opuestas. El aire a su alrededor se onduló y, de vez en cuando, me pareció vislumbrar un largo plano que se extendía desde los bordes de los cristales. Estaba asombrado.
Hernán cayó en cascada hacia la puerta y luego se giró para mirarme, la locura desgarraba su rostro. Esta era la mirada de un dios loco, de hecho. El Armagedón que temía se había desatado en su propia mente, y esta puerta era el producto, y aún ni siquiera sabía su propósito. Esto tiene sus raíces en la misma ciencia que mi material, declaró Hernán. Es la culminación de mi investigación, y es, en sí mismo, el ojo de Dios. Más allá de esta puerta se encuentra la cuarta dimensión, el tiempo. Está acoplado con las dimensiones físicas alternas más allá de la nuestra, es el verdadero estado de existencia, mientras que la nuestra es una réplica defectuosa. He aquí. Hernán abrió la puerta entreabierta e inmediatamente el mundo a mi alrededor se expandió infinitamente, cuando la puerta vino hacia mí y me succionó adentro. Descendía a un espacio dominado por colores indescriptibles, y lleno de cristales flotantes apilados en todas direcciones, incluso atravesando mi cuerpo como fantasmas. Cada uno de mis pensamientos se sintió reflejado y resonó en mi mente, hacia afuera y hacia atrás. Era cada parte de mí mismo, aterrizando simultáneamente aquí, en un plano vasto y cristalino. Hernán se paró como una silueta muy por delante de mí, de espaldas y, me di cuenta, mirando hacia una estructura imponente. En medio del avión, una torre palpitante se extendía desde montones de cristales hasta el lienzo agitado de arriba, mientras relámpagos caían por todas partes. Me estiré hacia adelante, ya que cada paso que daba solo alargaba mi forma, y alcancé a Hernán, quien se volvió hacia mí con los brazos extendidos mientras reía como un maníaco y se estiraba hacia atrás en la torre, desapareciendo en las paredes compuestas de cristales móviles, como zarcillos envolviéndose y uniéndose unos a otros. En la cúspide de la torre, apareció un faro pulsante, bañando el plano infinito con una luz que lo consumía todo y que penetraba en todas las dimensiones que se encontraban debajo. Observé con horror cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor, y solo la baliza y yo permanecíamos en la oscuridad total. Un coro de voces farfullantes y ráfagas de viento cósmico reemplazó el silencio del reino anterior, mientras la voz de Hernán resonaba en todas direcciones. Este es el dominio de la vida verdadera. Lo que el hombre débilmente considera Dios no puede compararse con las posibilidades que yacen aquí, y en la manipulación de las esferas superiores. Su voz se quebró con locura, pero resonó con puro dominio. Libera tu mente, conviértete en uno con este reino. Las maravillas que desbloquearás, los límites que eludirás. Sentí mi cuerpo impulsado hacia el faro, y cada pulso de su luz destrozó mi mente más y más profundamente, hasta que ni siquiera pude identificar quién era yo y qué era este reino infernal y sombrío. Todo era yo, pero no quería que lo fuera. Rechacé los zarcillos rastreros que se filtraban en mi mente, y todo se volvió más y más oscuro, mientras mi conciencia se desvanecía en la nada. La voz de Hernán resonaba incesantemente, exigiendo mi cohesión con su mente. Finalmente, todo se volvió negro y las voces alcanzaron su punto máximo en gritos y gemidos de trompetas, colisiones interplanetarias, universos derrumbándose y el Armagedón de toda la existencia. Solo quedaba una pizca de mi conciencia, y rechazó la locura en la que me ahogué. El tiempo se invirtió, mi cuerpo se dividió en 1000 pedazos cuando regresé a la dimensión a la que pertenecía, y luego me paré en el umbral de la casa de Hernán, la luz parpadeante del porche recordaba algo que acababa de ver. Déjà vu, decidí. Nada me vino a la mente, aunque sentí como si acabara de olvidar algo importante. Me encogí de hombros, llamé a la puerta y se abrió a la sonrisa de Hernán, que ahora mostraba indicios palpables de locura. Me dio la bienvenida. Dimensión. ¿Alguna vez has oído hablar de la cuarta dimensión? Me recliné en mi silla, con una mano en mi barbilla, observando a mi paciente de cerca como lo había hecho todos los jueves durante 2 meses. En el transcurso de cada hora, parloteaba sobre las voces en su cabeza, sus compulsiones y sus perversiones. Sin embargo, esta vez, él era un poco diferente. Antes, JP, como yo lo conocía, tenía lo que en la profesión de psiquiatra se conocía como enfermedad del hombrecito. Era más bien bajo, calvo, pero en buena forma. Tenía una personalidad brusca y una psicosis muy profunda. Lo estaba tratando por trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia. Normalmente, se sentaría cómodamente en la silla de cuero frente a mi escritorio. Normalmente, golpeaba con los dedos el brazo de dicha silla o las desgastadas rodillas de sus jeans azules. Pero hoy, estaba nervioso. Hoy, estaba retorciendo sus ásperas manos juntas. Sus ojos se desplazaban por las habitaciones, a veces deteniéndose en las esquinas. ¿La cuarta dimensión, dices?
Pregunté finalmente. Su mirada nerviosa se encontró con la mía. Sí, Doc, eso es lo que dije. La cuarta dimensión. Por supuesto que he oído hablar de eso, JP. Pero la semana pasada estuvimos hablando de tu compulsión. Estábamos llegando a alguna parte. Sí, Doc, lo sé, interrumpió JP, agitando la mano en el aire. Lo mantuvo allí por un momento, como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. Pero esto es importante. He estado allí. ¿Has estado dónde, JP? Pregunté, dejando que mi exasperado suspiro se calmara para no ofenderlo. En la cuarta dimensión, Doc. Casi gritó, golpeando una mano en el brazo de su silla. Miré mi reloj. ¿Lo has hecho, JP? ¿Cómo llegaste allí? Bueno, todo comenzó hace unos 2 días. Estaba acostado en la cama tratando de dormir y escuché una voz en mi cabeza. Me preguntó, ¿quieres ver? No respondí porque me dijiste que no hablara con las voces en mi cabeza, así que me quedé quieto. Pero luego me volvió a preguntar, ¿quieres ver? En este punto, me estaba molestando, así que, en mi cabeza, dije, lo que sea, déjame en paz. Durante un tiempo, no pasó nada. Pero entonces, Jesús, Doc, entró en mi habitación. ¿Qué entró en tu habitación, JP? Me miró, el miedo hizo que sus ojos oscuros se abrieran. Un ser de la cuarta dimensión. Entró en mi habitación. Ya veo, respondí, anotando en mi libreta. Parecía que la psicosis de JP estaba empeorando. ¿Y cómo se veía este ser? JP se pasó una mano por la cabeza calva y sonrió con inquietud. Cristales, dijo simplemente. ¿Cristales? Pregunté, una ceja levantada. Bueno, así es como se ven cuando pasan a través de nuestra dimensión, cristales incoloros que cambian de forma al azar. No cultivo cristales en mi dormitorio, Doc. Continúa, le dije, instando a JP a que continuara para poder tratar de sacar algún significado de sus alucinaciones. Los cristales se movieron en mi habitación durante, como, 1 minuto. Entonces, me volvió a preguntar, ¿quieres verlo? Esta vez, sabía que no estaba en mi cabeza, me estaba preguntando en voz alta. Doc, estaba tan malditamente asustado que solo le grité. ¿Grité? ¿Sí? Solo déjame jodidamente en paz. Suspiré. JP, ¿qué te dije sobre el uso de ese tipo de lenguaje en nuestras sesiones? JP no estaba escuchando, simplemente continuó hablando sobre mí. Entonces comenzó a gritar. Jesús, Doc, gritó este grito de tono alto. Era como el gemido de un Banshee, hombre. Me lastimó los oídos. Pero la cosa empezó a moverse hacia mí. Estuvo muy cerca. Entonces me tocó. Este pedazo de cristal estaba como a 1 pulgada de mi mano, pero podía sentirlo envolviéndome. Fue entonces cuando comencé a desaparecer. ¿Desapareciendo? Exigí. Sí, doctor. Primero, mi mano se fue. Simplemente se había ido. Un maldito muñón, pero no sangraba ni dolía. Empecé a enloquecer cuando se me fue todo el brazo. Luego, mi hombro se fue, y luego mi cabeza. Y ahí fue cuando lo vi. Yo estaba allí, doctor. Entré en la cuarta dimensión. Cuando JP terminó de explicarse, estaba temblando. Toda la silla vibraba con su miedo. Lo miré por un momento antes de mirar mi reloj de nuevo. Bueno, JP, le pregunté, ¿cómo es la cuarta dimensión? Formas, murmuró. ¿Qué? Las formas son diferentes. No hay geometría allí, eso es seguro. Tienen líneas perpendiculares que nunca se tocan, tienen espirales que en realidad son círculos, explicó frenéticamente. De repente, me di cuenta y sonreí. Estás hablando de un tesseracto, ¿no? ¿Un qué? Un tesseract es un análogo de 4 dimensiones de un cubo. Un cuadrado dentro de un cuadrado, pero sigue siendo un cuadrado. JP me señaló salvajemente. Sí, también había uno de esos. Y, Jesús, Doc, las esquinas. Miró hacia un hueco en la pared detrás de mí. Hay 4 líneas saliendo de cada esquina, pero sigue siendo un ángulo de 90 grados. Asentí. Sí, pero estas son todas las cosas que puedes leer en las novelas de ciencia ficción. Esto no es una mierda de ciencia ficción, Doc, dijo. JP. Le advertí. No, doctor, escuche. Las cosas que parecían cristales en nuestra dimensión, allí no son cristales. ¿Qué es lo que parecen? Pregunté, inclinándome hacia adelante.
Ellos. Se apagó, sus ojos oscuros vidriosos. Esperé. Yo era terapeuta, estaba acostumbrado a esperar. Dejé que la habitación se llenara de silencio, cómodo de que me contestaría cuando estuviera listo. Le permití 60 segundos completos antes de volver a intentarlo. ¿JP? Yo pregunté. ¿Quieren que regrese?, dijo simplemente, mirando al espacio vacío. Me están diciendo que vuelva. ¿Ahora mismo, JP? ¿En tu cabeza? Yo pregunté. No. JP de repente saltó de su silla. Volvió a caer sobre la alfombra con un ruido sordo. Extendió sus brazos hacia mí, alcanzándolos. Ellos están aquí. Ellos están aquí. Sus voces no resuenan como en mi cabeza. ¿No puedes oírlos? JP. Cálmate, intenté. No deje que me lleven, Doc. No quiero volver. No quiero volverme loco. JP, me detuve en medio de la oración cuando noté que algo no estaba bien. Donde habían estado las manos de JP, no había más que muñones limpios. Podía ver huesos, músculos y venas latiendo. Él no pareció darse cuenta. No pude decirle una palabra. Doctor, por favor. Suplicó. Ahora, sus brazos se habían ido hasta el codo. Finalmente volvió su mirada hacia ellos y comenzó a gritar. No me lleves. De repente, su pecho desapareció. Podía ver dentro de la cavidad. Podía ver su corazón latiendo salvajemente y sus pulmones expandiéndose mientras respiraba. No. Susurró. Y luego, su rostro desapareció. Observé su cerebro, desafiando la gravedad dentro de la caverna de su cráneo. La hoja de ruta de las venas latía en silencio durante un segundo o dos, luego, JP se había ido. No dije nada durante varios momentos. Todas mis enseñanzas previas en psiquiatría me gritaron que yo era el que se estaba volviendo loco. Yo estaba loco. La gente no desaparece al azar. Pero entonces, algo en la esquina de mi oficina me llamó la atención. Nunca había notado ese cristal gris antes. Se movió, cambiando su forma al azar. Entonces, escuché las palabras. ¿Quieres verlo?